Muy buenos días, querida familia de la Alianza Cristiana y Misionera, queridos amigos y hermanos que nos acompañan en este día. Quisiéramos saludarles a la distancia, desearles grandes y ricas bendiciones del Señor. Hoy, en esta mañana, en este devocional que vamos a tratar, estaremos hablando un poquito acerca de la visión de la vida de un hombre que perdió el sentido, la orientación acerca de esa raíz de eternidad que él mismo habla. Quisiera invitarte a que en esta mañana podamos también orar por nuestro país, nuestras familias, por el Ecuador entero. Estamos viviendo tiempos difíciles con el tema de la pandemia, pero también tiempos de inseguridad, de violencia en los hogares, tiempo de injusticia en medio nuestro. Oremos para que el próximo gobierno pueda traer algunos cambios significativos y sobre todo se logre experimentar un poco más de cuidado, de protección al ciudadano, a la persona, a los niños en especial que habitan en este país. Así que te invito esta mañana para que puedas abrir conmigo Eclesiastés capítulo 8, Eclesiastés capítulo 8, y vamos a leer desde el verso 9, desde el verso 10 quizá en adelante, para que en esta mañana podamos hacer un breve repaso de lo que el predicador Salomón, el sabio Salomón, nos enseña en este libro, ¿sí? Acompáñame primero en una palabra de oración. Bendito y amado Padre Celestial, te damos gracias en este día. Gracias por la bendición, Señor, de regalarnos un día más de vida. Y gracias también por permitirnos abrir tu palabra. Ella es fuente de verdad, de conocimiento. Ella es fuente de bendición. Hoy oramos, Señor, para que tu misericordia, tu bondad perdone todo pecado nuestro, Señor, toda aquella ofensa con la que hemos ofendido tu nombre y también todo pecado, Señor, y toda ofensa contra nuestro prójimo. Hoy bendecimos a los que nos han perseguido, a los que hablan mal, los detractores, Señor, de tu pueblo, de tu iglesia. Y pedimos también santa protección, Señor, para nosotros, tu pueblo, tu iglesia, tus hijos, que caminamos día a día en la esperanza, Señor, de esa gloria mayor, de esa gloria perfecta en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por la obra de Cristo Jesús en la cruz. Gracias por tu Espíritu Santo, que en este día nos invita también a que podamos depender de ti, Señor, amado Padre Celestial, con todas nuestras fuerzas, Padre. Gracias por este tiempo. Oramos agradecidos, Señor, por un día más de vida que nos regalas y seguimos pidiendo misericordia por aquellos que están enfermos, aquellos que están afligidos. Señor, guarda a tu iglesia del mal, guarda a tu pueblo y oramos para que esta peste, Señor, esta pandemia cese pronto, pase, Señor, y no permitas que esas nuevas cepas logren quedarse aquí en nuestros hospitales, en nuestros enfermos. Señor, oramos por una sanidad espiritual, emocional y física, Señor, ¿por qué no también material de nuestro país? Lo requerimos, Señor. Rogamos tu asistencia en esta mañana en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces vamos al libro de Eclesiastés, capítulo 8, versículos 10 en adelante. Dice así el libro de Eclesiastés, capítulo 8, versículo 10, hasta finalizar el capítulo 8. Dice así la palabra del Señor. Asimismo, he visto a los inicuos sepultados con honra, más los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en el olvido, en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia contra las malas acciones, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Aunque el pecado haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que temen a Dios, a los que temen ante su presencia. Y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días como sombra, por cuanto no temen delante de la presencia de Dios. Hay otra vanidad que se hace sobre la tierra, y sus justos, a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo
que esto también es vanidad. Por eso yo alabo la alegría, ya que el hombre no tiene ningún otro bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, pues eso le queda de su trabajo en los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. Yo pues dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y a ver las tareas que se hacen sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos. Observé también todas las obras de Dios, ya que el hombre no puede alcanzar la obra que se hace debajo del sol, por mucho que se afane el hombre buscándola, no la hallará, aunque diga el sabio que la conoce, por eso podrá alcanzarla. Que Dios bendiga su palabra, que Dios bendiga este pasaje. Quisiéramos meditar brevemente en este texto leído esta mañana. El sabio Salomón acá escribiendo el libro de Eclesiastés. Y en verdad el libro de Eclesiastés tiene algunas contradicciones si es que lo analizamos un poco más a profundidad, porque aparentemente Salomón estaría diciendo que no hay un sentido, no hay un propósito para vivir la vida. No hay un objetivo si todos al final de los días vamos a un mismo lugar. Vamos a un mismo lugar. Y digo contradictorio porque es el mismo Salomón el quien va a decirnos que Dios nos ha creado, ¿sí? Con eternidad, que puso eternidad en nuestras almas, en nuestros corazones. Hace un paralelismo en cierta manera, tal como en los proverbios, del justo, del injusto, de los buenos, de los malos, y nos deja ver que en un momento dado Salomón como que perdió también su norte, perdió el hilo de la vida, de la fe en Dios, en nuestro Padre, el Señor Dios Todopoderoso. Y no siguió y no anduvo y no se mantuvo en los caminos de su padre David. Es interesante notar, la Biblia dice que a Salomón Dios se le apareció en 2 ocasiones para hablarle. Él escuchó la voz de Dios en forma audible, él vio la gloria de Dios, él estuvo celebrando el culto de dedicación del templo y la gloria del Señor se hizo presente ahí. Entonces Salomón tenía el testimonio vívido de la persona de Dios. Pero también la palabra dice que las mujeres apartaron el corazón de Salomón, ¿sí? Apartaron tras la idolatría, tras la vanidad de este mundo, tras la vanidad de la vida y tras los deseos de su propia naturaleza, de su propia carnalidad. El apóstol Juan, allá en su carta, en 1 Juan 2:15 va a decir que no debemos amar al mundo, no améis el mundo, dice, ni las cosas que están en el mundo, porque el deseo de los ojos, la vanagloria de la vida, si la codicia, están en el mundo. Así que tenemos que estar conscientes de que cada día tenemos que guardar nuestro corazón y cuidar nuestra vida, nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón, enfocarlo en Dios para que no cedamos. Y lleguemos a la conclusión que llegó Salomón. Salomón empieza a mirar todo debajo del sol. Y su óptica en Eclesiastés es básicamente esto, ¿no? Miré bajo el sol. Miré debajo del sol. Mire lo que dice el versículo 9, que no leímos esta mañana del capítulo 8. El verso 9, que no leímos esta mañana del capítulo 8. Es importante entender lo que dice. Todo esto he visto y me he fijado en todo lo que se hace debajo del sol, en el tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Dice la Nueva Versión Internacional, todo esto vi al dedicarme de lleno a conocer todo lo que se hace en esta vida. Hay veces que el hombre domina sobre el hombre para su mal. Entonces, encontramos al sabio Salomón mirando o con una perspectiva, con una visión nada más terrenal, con una visión debajo del sol. Hay 2 formas de mirar la vida para el creyente. Una es sobre el sol,
¿En dónde está Dios? Arriba del sol, porque dice la Biblia que Dios está en los cielos y que la tierra es estrado de sus pies. Así que Salomón nos enseña que cuando miramos bajo el sol, vamos a ver, por supuesto, vamos a encontrarnos, por supuesto, con la podredumbre humana. Vamos a encontrarnos con el pecado, con la degradación del ser humano. Vamos a encontrarnos con la injusticia. Vamos a encontrarnos con el dolor, el sufrimiento, con la fatiga, con el cansancio, con la decepción que este mundo ofrece cuando miramos bajo el sol. Y esta parecería ser una visión frustrante de un hombre que ha entrado en una crisis existencial. Parecería ser la visión de un hombre decepcionado con la vida, decepcionado con todo el placer que él ha podido tener, con toda la riqueza que él debió manejar, porque dice la Biblia que Dios le dio a Salomón sabiduría, pero también le dio riqueza y gloria y fama. Recuerden que venían desde otros reinos para conocer la riqueza del rey Salomón, la riqueza de Israel y la sabiduría y escucharle a Salomón. La reina de Saba viajó varios kilómetros, miles de kilómetros quizá, para llegar a conocer la sabiduría de Salomón. Nosotros estamos conscientes de que cuando miramos todo bajo la óptica de Dios y nuestro corazón se somete al señorío de Cristo, y si somos humildes también como Salomón lo fue y le pedimos sabiduría al Señor, el Señor nos respalda, nos bendice. Así que en este momento quiero hacer un paréntesis para que podamos pedirle al Señor perdón por nuestro orgullo, nuestra vanidad, y pidamos también misericordia para nosotros, para la iglesia, para nuestra nación que hoy lo requiere. Acompáñenme en un momento de oración. Bendito y amado Padre Celestial, esta mañana nos rendimos ante ti, Señor. Nos humillamos ante ti para pedirte humildemente que la bendición tuya, el favor, en sabiduría, Señor, en ciencia, en discernimiento, esté con nosotros. Perdónanos, Padre, porque muchas veces como hermanos, como iglesia, como ciudadanos ecuatorianos, hemos pecado, Señor, porque hemos creído que nuestro conocimiento, que nuestro orgullo, nuestro pensamiento nos ha llevado a que vivamos de una forma equivocada, Señor. Hoy te damos gracias porque conocemos tu palabra y conocemos tu verdad nos hace libres. Y oramos también para que nos concedas la sabiduría, el temor y la obediencia para vivir, Señor, dependiendo de ti cada día. Guárdanos del mal, Señor. Guárdanos del maligno, de ser desviados, Señor, y desviar nuestra mente de tus planes, tus proyectos. Hoy oramos también por las vidas de tantas familias en nuestro país, Señor, que están siendo afectadas todavía por esta crisis. Da sabiduría al próximo gobierno, Señor, para que pueda hacer las cosas bien. Padre, para que podamos tener un gobierno que primeramente te honre a ti, que invite a los ecuatorianos a buscarte a ti, para que haya una familia, Señor, que se preocupe por las familias del Ecuador. 17 millones de ecuatorianos, Señor, que requerimos, y muchos extranjeros, Padre, que requerimos la guía, la dirección sabia de un gobernante, sobre todo que te tema a ti, que ame la justicia y que ame el bien, hacer el bien al necesitado. Padre, perdónanos porque mucha soberbia hemos tenido en Ecuador. Mucha soberbia ha habido en nuestros corazones, en nuestros antepasados. Mucho orgullo, mucho egoísmo, Señor. Ayúdanos, Padre, a cambiar esto, para que nuestra nación cambie, para que nuestra iglesia cambie, para que nuestras familias cambien, Señor. Y en verdad esto empieza desde el hogar. Ayúdanos a instruir a nuestros hijos, a nuestros seres queridos y a vivir de una forma modesta, de una forma humilde, de una forma sencilla en un tiempo tan difícil como el que nos ha tocado vivir. Te pedimos la sabiduría de lo alto de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando encontramos a Salomón diciendo que no hay nada nuevo bajo el sol y no hay nada bueno tampoco bajo el sol, que todos vamos al mismo lugar. En cierta manera, Salomón está diciendo que con la vida terrenal
en medio del sufrimiento, las cargas, la vida terrenal termina con la muerte, con el sepulcro, y ahí se acaba todo. La Biblia nos advierte y nos dice cientos de veces que el hombre, después de la muerte, tiene la oportunidad, tenemos la oportunidad de permanecer en eternidad. Junto a Dios, una eternidad junto a Dios. La Biblia habla del cielo como un lugar en donde podemos y vamos a estar los hijos de Dios, aquellos que hemos recibido. Y esto no es orgullo o vanidad. Esto lo dice la palabra, lo creemos, los hijos de Dios, la iglesia del Señor espera la pronta venida del Señor para ir a estar con Él. Jesús lo dijo en Juan 14:1 en adelante, ¿no? Sí, no debemos tener temor. Si creemos en Dios, creed también en mí, dijo el Señor Jesús. Y voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Es el propósito de Dios, entonces, el propósito de Jesús, que nosotros estemos junto a Él cuando Él venga. Acá el sabio Salomón, leyendo los versículos del 10 en adelante, dice: asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron puestos en olvido, en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad, por cuanto no se ejecuta luego sentencia contra las malas acciones. El corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Y claro, Salomón ve que hay injusticia en la tierra, que igual al hombre malo que muere, que fallece, se le da loas, se le hace honores, y a los hombres que frecuentaban, dice, la casa de Dios, son olvidados, son echados por ahí. Salomón tiene una visión otra vez, nada más humana, terrenal. Nosotros sabemos que en verdad en la muerte nuestros cuerpos se van a deshacer. No importa tanto cómo hagan el entierro de un hijo de Dios. Lo importante es lo que él pudo hacer en vida. Lo importante es que su corazón en vida estuvo entregado al Señor. Lo importante es que sus obras continúen recordándonos el buen testimonio que este hombre dejó. La palabra dice: sus obras siguen. El cuerpo de Jesús fue latigado, flagelado, escupido, ¿sí? Inclusive el centurión con su lanza abrió su costado, clavado su cuerpo, ¿no es cierto? Fue desfigurado, dice el libro de Isaías. Y muchos le tuvimos como repudio, dice, porque no se veía bien, no se veía bien. Y claro, nosotros sabemos que esa forma de morir fue injusta, porque moría el santo, el justo, el cordero sin mancha por los pecadores. Pero Dios lo levantó glorificado. Una de las grandes doctrinas bíblicas que tiene la iglesia cristiana, que nosotros debemos enseñar, es que vamos a resucitar. Viene la resurrección del Señor Jesús. Con el Señor Jesús. Él fue el primogénito en esta resurrección. Y todos, dice la Biblia, los muertos en Cristo, todos los que han creído en Cristo, resucitarán. Entonces tenemos esa confianza de que tendremos cuerpos transformados. ¿De qué nos sirve tener un funeral, sí, con muchos honores, si esta persona se pierde, si esa alma de esta persona se pierde? Porque a la final el cuerpo vuelve al polvo de donde fue tomado, sí, y nosotros, el alma trasciende, nuestro espíritu trasciende. Entonces, acá tenemos a Salomón preocupado también por la situación de la injusticia que hay alrededor. En el capítulo 8 y el capítulo 9 de Eclesiastés encontramos a Salomón muy preocupado por la injusticia. Y es cierto, cuando no hay corrección, cuando no hay correctivos, cuando no se hace justicia, entonces todos pueden pecar. Todos pueden pecar. Y acá el verso: con libertad, porque nadie les va a juzgar o a condenar por ello. Mire lo que dice el verso 11. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia contra las malas acciones, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal, para hacer el mal. Si no enseñamos a nuestros hijos, si no enseñamos a nuestros jóvenes que robar es malo, que mentir es malo, ¿sí?, que las drogas, el alcohol y el sexo ilícito van a dañar su vida terriblemente, entonces estamos generando o estamos formando una generación que le va a dar la espalda a Dios, a la ley, a la justicia de este mundo.
tenemos entonces que preocuparnos. Tenemos que preocuparnos también como ciudadanos de ser justos, de vivir esa justicia. Si sabemos que algo no nos pertenece, no lo podemos tomar. No lo podemos tomar, por más que nos llame la atención. ¿Cuántos creyentes son tentados cada día? Sobre todo creyentes que están haciendo negocios con el gobierno, que están haciendo negocios con alguna obra pública del Estado, son tentados y a veces presionados a dar coimas. Eso ha sido muy común en nuestro país, a pasar dinero por debajo de la mesa, ¿no es cierto? A pagar un extra. Y los políticos dicen, bueno, es que tenemos que apoyar a los compañeros. El partido necesita. El partido necesita. ¿Y cuántas veces en nombre del partido político se ha robado, se ha estafado? Hoy lamentamos muchísimo lo que está pasando con nuestra Contraloría, ¿sí? Que es el órgano supuestamente de control, el órgano veedor de los contratos, de lo que hace la administración pública, de los gastos y de los egresos que se dan. Pero lastimosamente, ¿sí? En esta misma esfera, donde debería haber hombres intachables para gobernar nuestra nación, para cuidar los recursos de la nación, se estaba permitiendo todo este tipo de falacias, de robo, ¿no? Porque estaban pidiendo dinero a cambio de eliminar una glosa. Es decir, si alguien tenía una glosa por $500,000, le llamaban y le decían, vea, señor, usted tiene que devolver $500,000 al Estado, pero nosotros le podemos ayudar a solucionar este problema por $250,000. Vamos a poner el ejemplo, ¿no? Entonces, claro, este hombre se buscaba esos 250,000 en efectivo, los pagaba, los cubría y se eliminaba su glosa, ¿no? ¿Qué manera de robar? Porque este dinero no iba al gobierno, este dinero no iba a las arcas fiscales, este dinero no era devuelto a los ciudadanos para la obra que se contrató, sino que este dinero estaba yendo al bolsillo de personas inescrupulosas que sin temor de Dios robaban. Entonces Salomón ve esto y miró que hay injusticia y que si no hay correctivos, los hijos de los hombres van a ir de mal en peor. Bueno, la Biblia nos advierte que en los postreros tiempos, dice Pablo, hablándole a Timoteo, allá en 2 Timoteo 3, que habrá hombres amadores de sí mismo, que amarán más los deleites que a Dios. Qué triste, ¿no? El COE nacional elabora cuántas normas, cuántas políticas para controlar el contagio, los contagios en nuestras ciudades, ¿no? Pero es triste ver que los jóvenes con total imprudencia, diríamos, hasta rebeldía en su corazón, violan estas normas y hacen fiestas clandestinas donde están amontonados, donde están sin mascarilla, donde se bebe alcohol y no sé qué cosas más. Pero todo este tipo de desorden está trayendo una factura muy alta, sobre todo a los mismos familiares, porque son los jóvenes que llevan, estos jóvenes que van a estas fiestas que se organizan clandestinamente, son los que llevan el virus muchas veces a las casas y contagian a sus padres, a sus abuelos, a sus familiares. Y hoy los hospitales están repletos. Hoy los hospitales están repletos. Nos han dicho con toda claridad, una y mil veces, que debemos mantener un distanciamiento, debemos usar la mascarilla si estamos en un lugar con otras personas, debemos lavarnos las manos constantemente. Debemos lavarnos las manos y desinfectarnos constantemente. Y así vamos a impedir que el virus avance. Pero lastimosamente no hay el deseo de colaborar de la gente, ¿no? Y por eso estamos otra vez en algunas provincias del Ecuador viviendo un estado de emergencia o de excepción. En todo caso, esto es muy triste, nos duele como a Salomón le dolió. Pero la Biblia nos invita a mirar un poco más allá. Salomón se quedó mirando solo esto, solo lo que pasa bajo el sol. Y cuando una persona mira solo lo que pasa bajo el sol, entonces nos vamos a deprimir, nos vamos a afectar emocionalmente. Vamos a perder la esperanza gloriosa de una eternidad con Dios, de días mejores con el Señor. Vamos a perder también la oportunidad maravillosa
de ser luz y sal y testimonio en este mundo. Porque si todo se acaba con la muerte, entonces, ¿para qué predicamos? ¿Para qué? Si todo el problema del hombre y el pecado del hombre se va a acabar con la muerte, entonces no hay razón de estarnos preocupando o quizá vivir deprimidos totalmente, sería el otro extremo, pero Salomón está mirando bajo el sol. Esta perspectiva de un hombre con una profunda crisis existencial nos deja a nosotros lecciones fundamentales. Corrie ten Boom, una autora creyente, decía: cuando miro al mundo, me desanimo. Cuando me miro a mí mismo, me deprimo, pero cuando miro a Cristo, me animo. Qué palabras más ciertas, ¿no? Corrie ten Boom. Cuando miro al mundo, me desanimo. Cuando me miro a mí mismo, mis debilidades, entonces me deprimo. Y cuando miro a Cristo, cambio mi perspectiva. Salomón solo podía mirarse a sí mismo y ver la bajeza de su propio pecado. Salomón podía mirar o dejó de mirar a Dios y empezó a mirar el mundo a su alrededor. Dice que él tomó tiempo para ir y para observar y se pasó todo el día y toda una noche observando a la gente, cómo era su trabajo, cómo era su faena. Y estaba mirando, sí, cómo los jóvenes, los niños, observar no está mal. Y el trabajo de las ciencias sociales es mayormente observar los asuntos alrededor del ser humano, el desarrollo del ser humano. Está bien que podamos ser observadores. Salomón fue un científico también. Muchos libros de Salomón no los tenemos, pero sabemos que él estudió las plantas, estudió los animales, hizo muchos comentarios al respecto, ¿no es cierto? Podríamos decir que fue un biólogo natural. Él pudo estudiar y trabajar desde una perspectiva de la observación, usando el método científico. Y eso está bien. Pero si solo miramos lo que aquí pasa, entonces nuestra alma se va a deprimir, nuestro corazón se va a angustiar. Por eso la palabra del Señor allá en Colosenses 3, capítulo 3, versículos 1 al 4, el apóstol Pablo, le pido que usted pueda ir conmigo a Colosenses 3, y esta mañana podamos analizar también lo que nos dice Colosenses 3, versículos 1 al 4. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Buscad las cosas de arriba. ¿Dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios? Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ahora permítanme leer lo que dice la NBI. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida, ustedes se manifieste, cuando Cristo, perdón, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Por tanto, dice el verso 5, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Salomón, en un momento de la vida, se corrompió, su corazón se apartó del Señor. Se dejó llevar por todas estas prácticas idolátricas que tenían sus mujeres. Recuerden que Dios nos dio a cada hombre una ayuda idónea. Y qué importante es que la familia se fortalezca en este principio. Pero dice la Biblia que Salomón, ¿sí?, al tener muchas mujeres, tuvo 1001 mujeres este hombre, ¿no? Entonces, este hombre pecó contra Dios porque se dejó llevar por las pasiones de su carne, de su naturaleza, pero también se dejó llevar por los impulsos religiosos que tenían sus esposas, por el anhelo de ofrecer sacrificio a sus dioses, y construyó altares para
las esposas, para que cada una de ellas pues ofreciera su tributo a su Dios. Y así ofendió Salomón al Dios de su padre David, al Dios de Israel, al Dios Jehová de los ejércitos, dice su palabra, fuerte, celoso, que no comparte su gloria con el hombre, que está revestido de una gloria intrínseca, que está revestido de una gloria que no permite ser compartida, que Él la reveló en Jesucristo, esa gloria extrínseca que se puede compartir con el hombre. Él la permitió ver a través de Jesucristo, quien murió y sufrió por nosotros en una cruz. Por eso el apóstol Pablo también nos invita a reflexionar en nuestra posición en este mundo, en nuestro enfoque, querido amigo, querido hermano, querido creyente, discípulo del Señor. Nos invita la palabra de Dios a permanecer fieles en este mensaje, a permanecer caminando juntos en los pasos del Maestro, a seguir mirándole a Él por encima de la pandemia, por encima de nuestras debilidades y flaquezas, en medio de nuestras necesidades, ¿sí? Que podamos clamar el nombre de Dios, para que Él tenga misericordia de nosotros, por encima del sol. Hay dos formas de ver la vida. Una es mirando debajo del sol, lo que ocurre aquí en este mundo, lo que ocurre acá en nuestra sociedad. Y la otra es mirando por encima, por encima. De todas maneras, Salomón, en algún momento de este libro es necesario que esté en la Biblia porque nos hace ver la dificultad o las consecuencias que trae el pecado, el alejamiento de Dios. Y también nos hace ver que hay esperanza si confiamos en el Señor. Y Él lo va a decir acá, en el pasaje del texto leído hoy, el texto que estamos leyendo, pues se encuentra en Eclesiastés 8, ¿no es cierto? Eclesiastés 8, versículo 8, Eclesiastés 8, versículo 12. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que temen a Dios, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Por cuanto no teme de la presencia de Dios. Entonces Salomón reconoce que al hombre justo, al hombre temeroso de Dios, le va a ir bien. Porque puede ser que el impío tenga muchas cosas, tenga lo suficiente, quizá en exageración, y no así al justo, no así al justo. Pero Dios, en su misericordia, en su bondad, ha prometido no dejarnos, no desampararnos, no abandonarnos. El salmista decía, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Así que la promesa del Señor está dada. Él nos ha ofrecido, Él nos da, Él nos ofrece su bendición, su provisión. Yo quisiera que podamos confiar en el Señor. El hombre rico o el hombre poderoso, sí, entre comillas, puede tener lo suficiente, pero no tiene la paz, pero no tiene la esperanza de la resurrección. Él cree y está confiado en sus riquezas y él cree que todo se soluciona con el dinero y que todo problema se acabará con la muerte y descansará. La Biblia nos advierte de una eternidad con Dios, con Cristo, y una eternidad sin Dios, sin Cristo, donde la Biblia lo llama el lago de fuego y azufre. Entonces es importante que nosotros sigamos predicando la palabra de Dios, la verdad de Dios. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo. Y alguien dijo que estamos ya fuera de tiempo, pero tenemos que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Tenemos que volvernos a la palabra y a la confianza en Dios, como el apóstol Pablo le pide a los colosenses, pongan la mira en las cosas de arriba. Tenemos que decirle, Señor, ayúdanos a mirar sobre el sol, sobre el sol. Había un himno que cuando yo me convertí se cantaba, un himno muy, muy, muy bonito, ¿sí? Más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol.
Y esto es cierto porque Salomón nos dice, cuando miré debajo del sol encontramos la desgracia humana. Pero tenemos que estar conscientes que de arriba del sol vino la solución para el pecado de la humanidad, para la maldad, para pagar por nuestras culpas y darnos una vida eterna, una vida en abundancia, que empieza aquí ahora, pero que se extiende a la eternidad, para estar con Dios. Dice la Biblia, así estaremos con Dios para siempre, donde no habrá más llanto, ni dolor, muerte, ni enfermedad reinarán allí. Y Cristo mismo, Dios mismo, nos gobernará con su brazo de hierro, con vara de justicia. No habrá injusticias allá. Quiero que hagamos un paréntesis y podamos orar justamente por los niños y las familias que están sufriendo injusticia en estos tiempos. Lastimosamente, la pandemia nos ha dejado ver que muchos hogares, en muchos hogares, la injusticia se está promoviendo por los padres, por los cónyuges, a veces por un padre golpeador, a veces por un padre alcohólico, por un padre desesperado, por un padre angustiado que ha explotado, que ha detonado su ira, sí, contra su propia familia. Así que quisiéramos orar por las familias de la tierra, las familias de Ecuador, un momento más. Permítanos hacer una oración. Señor, gracias por esta mañana. Gracias, Padre, por el privilegio de abrir tu palabra. Y te pedimos ayuda, Señor, para poder mirar más allá, Señor, de nuestras limitaciones, que nuestro enfoque pueda volverse a Dios, sobre el sol, más allá del sol que podamos mirar. Ayúdanos, Señor. Te pedimos ante todo que nos perdones porque muchas veces, Señor, como iglesia aún hemos querido construir un reino terrenal, sabiendo que hay un reino celestial, hay una vida nueva en Cristo, cielos nuevos y tierra nueva en Cristo Jesús. Mientras estamos de paso, Señor, nos das este privilegio enorme de predicar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. Señor, que podamos cumplir con esta misión. Capacítanos con tu Espíritu Santo. Te pedimos también, Señor, misericordia para nuestros hogares, Señor. 17 millones de ecuatorianos, Señor, experimentando esta crisis dolorosa de la pandemia, Señor. Este dolor profundo, Señor, que estamos viendo, mirando, Señor, alrededor nuestro. En verdad, hay muchos muertos, hay mucha decepción por la falta de justicia, Señor, el robo, la violencia, la inequidad que se han levantado en nuestro pueblo, Señor. Es pecado, Señor, por ello te pedimos perdón. Pero te rogamos también protección, Señor, protección. Con tus santos ángeles te rogamos que protejas a tu iglesia, Señor, de toda injusticia, de todo daño que se quiera hacer con ella. Que proteja, Señor, también a los niños, a los huérfanos, Señor, a las viudas, a muchos orfanatos, Señor, que están sirviendo para tener y mantener niños, Señor. Que tú bendigas con comida, con provisión. Que también bendigas las iglesias para poder compartir con el necesitado, Señor. Ayúdanos, Padre. Oramos por los que están experimentando este día, Señor, violencia. Ya sean mujeres solas, mujeres embarazadas, Señor, mujeres jóvenes, están siendo amenazadas a veces por el hombre que dice que las ama. Señor, ¿cuántos femicidios se han dado en el país, Señor? Lamentamos mucho esto y te pedimos perdón por el derramamiento de sangre. Hoy oramos, Padre, por los niños y por las madres que no pueden defenderse, para que tu justicia venga, Señor. Y Padre, no permitas, Padre, que en esta pandemia el enemigo desate su ira, Señor, su enojo contra los más indefensos. Protege a nuestros hijos, protege a nuestros niños, protege a nuestros matrimonios, Señor, nuestros hogares, protege nuestras vidas, nuestras familias, protege al pueblo ecuatoriano, Señor. Ayúdanos a buscar la paz, a seguirla, Señor. Sana nuestra tierra. Esta es nuestra oración en el nombre santo de Jesús. Amén y amén. Gracias, queridos amigos, por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares y poder compartir. Recuerde que todas las mañanas, sí, tenemos los devocionales a las 7 de la mañana, orando unos por otros, sigamos clamando por aquellos que están enfermos, sigamos siendo prudentes y cuidándonos, cuidando nuestra salud, cuidamos también al resto, cuidamos a los otros, cuidamos a los demás. Creo que es un tiempo donde el Señor nos llama para que pensemos tanto en Él, pero también en los demás. Así que podamos en este tiempo, sin dejar de mirar a Dios más allá del sol, sobre el sol,
concentrándonos sobre el sol, no bajo el sol, que podamos ser también de ayuda, de bendición, de favor para los más necesitados, para los que sufren injusticia en nuestra tierra, para los que sufren violencia a nuestro alrededor. Que Dios nos ayude, nos bendiga, que podamos seguir predicando la palabra y que no decaigamos en comunicar el mensaje de fe, de esperanza, de salvación. Gracias por haber estado con nosotros. Una bendecida semana, un bendecido día. Gracias por acompañarnos.